sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un saludo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en este programa titulado Un mensaje para ti. Un programa que ya llevamos compartiendo con todos ustedes un tiempo y como no también aprovecho para saludar a mis compañeros de viaje, también colaboradores en este programa, Melo y Eugenio. En esta última etapa de Un mensaje para ti, en el tiempo que me corresponde de programa, hemos estado estudiando juntos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios es la primera escrita, es la primera en fechada de las tres mayores, que es Primera, Segunda Corintios y Romanos. Fue escrita aproximadamente hacia el año 55 después de Jesucristo, en el tercer viaje misionero de Pablo. Hemos iniciado juntos un estudio en una forma expositiva y sistemática de este primer capítulo de Corintios y hemos hecho un paréntesis, un inciso, nos hemos detenido en el término llamado llamamiento. Nos pareció importante poder explicar un poquito acerca del significado de este verbo, de este adjetivo o sustantivo, la palabra de Dios. Esto nos hizo desviarnos un poco del estudio que nos ocupaba en cuanto a lo que es la primera epístola de los Corintios y nos estamos centrando en explicar un poco más acerca del significado de este término en todo el conjunto escritural. Para esto nos hemos ayudado de algunos textos del Nuevo Testamento y también estuvimos en el capítulo 51 de Isaías, donde nos encontramos entre esos capítulos 40 al 53, donde están esos 4 cánticos que vienen en el libro del profeta Isaías, que están relacionados con el siervo del Señor. Hemos podido ver que en cierta manera todo, ¿no?, lo que ahí se nos está explicando, si Dios nos permite, volveremos de nuevo a estar un poco más en esos versículos, están relacionados con Jesucristo. Él es el siervo por excelencia. No es Jacob, no es Ciro, no es tampoco Abraham. Claro, todos en cierta manera fueron siervos en cuanto a la medida de su propio ministerio, pero nunca con la connotación de aquel que es el siervo por excelencia, aquel que es enviado por Dios mismo, aquel que es Dios mismo y que realmente viene con el ministerio y el propósito de hacer cumplir la voluntad de Dios en este mundo.
Por lo tanto, comprendemos y entendemos que todo lo que en la Escritura está inherente, cercano al propósito de Dios, siempre adquiere su principal razón en Jesucristo. Por supuesto que a veces podemos apreciar otras enseñanzas. Claro que a veces podemos incluso sacar bendiciones espirituales, inspiraciones espirituales por medio de la conducta de los santos, por medio de la historia de la Biblia, por medio aún de las circunstancias históricas, geográficas. Podemos aprender de la profecía, podemos ver cumplidas tantas y tantas cosas referentes al pueblo de Dios, referentes a los reyes de Judá e Israel, referentes a todo el periodo de los jueces, referentes a todo el periodo de los patriarcas, referentes aún a ese comienzo de la existencia de los primeros capítulos de Génesis. Podemos aprender muchísimo de toda la circunstancia histórica, el contexto histórico que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Podemos aprender de cada apóstol, podemos aprender de todo lo que la Iglesia representa en el Nuevo Testamento desde su manifestación clara y evidente el día de Pentecostés. Pero sabemos que todo lo que se nos enseña en la Escritura guarda una relación directa con Jesucristo y que es en Cristo en quien realmente adquiere el sentido en cuanto al propósito, al designio, al decreto eterno de Dios. Entonces, en nuestro estudio de la primera carta a los Corintios estuvimos leyendo estos primeros versículos. Sabemos que es una carta que tiene una connotación exhortativa. Sabemos que es una carta que posiblemente su intención es la de corregir, es la de mostrar la sabiduría de Dios a través de la obra de la cruz. Incluso el apóstol Pablo nos enseña cómo realmente esta sabiduría es locura, es tontería, evidentemente para el mundo, ¿sí? Aún nos enseña cómo realmente no es ni digna de consideración, ya que parece una auténtica tontería. Él habla de la locura del evangelio, de la predicación. Todo está relacionado con la propia explicación de la muerte de Jesucristo en la cruz, y nos lo presenta como una sabiduría que estaba en lo oculto, que realmente estaba albergada, entendida en el corazón de los secretos de Dios, de aquel que era antes que todo fuese, y que todo adquirió sentido a partir de que Él lo llamó a la existencia. El mundo, los cielos, la tierra, los ríos, las montañas, la fauna animal, la fauna vegetal, el hombre carecería de sentido si no hubiera detrás de lo que expresa, detrás de la imagen que porta la mano de un creador, de un diseñador, de un hacedor omnipotente, sabio y todopoderoso. Cuanto más en aquello que está relacionado con la vida espiritual, con la redención, con el rescate, con la liberación, con aquello que está relacionado con la salvación. Cuando nosotros podemos entrar en el significado de estas verdades, entonces podemos ver cómo todo adquiere un sentido mucho más principal, mucho más profundo, mucho más lleno de valores espirituales, y podemos comprobar cómo en la eternidad, si es que podemos definir el momento en el cual solo Dios existía, y hasta la eternidad, ahí desde nuestra limitación mental, desde nuestra limitación aún en cuanto a la propia revelación que Él nos da, entonces nosotros podemos expresar, ¿verdad? Podemos citar, podemos hablar acerca de la grandeza de esta obra que contiene este llamado. Entonces los cletos y los ecletos, aquellos elegidos, aquellos que realmente aplican sobre sí mismo la expiación, la obra redentora de Dios, hacen eficaz evidentemente el llamamiento por medio de esa acción soberana.
podemos comprender y podemos ver la grandeza del término llamar. Es aquí, en esta primera carta a los Corintios, y estoy tratando de presentar, por un lado, esa expresión creativa de Dios que por medio, como hemos dicho, de la acción soberana que la propia palabra contiene y tiene en sí misma, convierte que todas las declaraciones de Dios son creativas y lleva a cabo, hace que exista el estado de cosas que Dios declara y quiere producir. Eso lo hemos visto en el capítulo 55 de Isaías, versículo 10, lo hemos visto en el capítulo 1 de Génesis, versículo 3, lo hemos visto en Hebreos 11:3, donde se nos presenta la palabra, se nos presenta la intención de Dios en esta manera. Nunca vuelve vacía la palabra, sino que cumple aquello para lo cual es enviada, o sea, actúa creativamente, poderosamente. En el propio libro de Génesis podemos ver, y dijo Dios, sea la luz. Y en Hebreos 11:3, el escritor de Hebreos nos enseña que por la fe entendemos que el universo fue hecho por Dios, o sea, que lo que es fue hecho de lo que no existía. Por lo tanto, aquí tenemos el principio fundamental del poder creativo del llamado a la existencia. Es el propio Pablo que dice en su epístola a los Romanos, cuando nos está hablando de Abraham en cuanto a esa promesa realizada a la fe, dice que es Dios quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si existiesen. Entonces, en esto descansamos y tenemos que agradecer y tenemos que disfrutar de la grandeza de esta verdad. En el último programa concluimos citando las riquezas celestiales, las bendiciones, donde fuimos bendecidos por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Cristo Jesús, como hemos dicho, es el fundamento, es la base de todo lo relativo al propósito y al decreto eterno de Dios. Sin Cristo nada tendría sentido, por eso el Espíritu Santo toma de Cristo. Por eso el Espíritu Santo glorifica a Cristo, por eso el Espíritu Santo enseña a Cristo, porque Él continúa, evidentemente, esta obra ya con Cristo no presente aquí en esta tierra, sino con Cristo resucitado, ascendido y glorificado, y sentado a la diestra de la majestad en las alturas, esperando a que el Dios omnipotente y soberano ponga a sus enemigos como estrado de sus pies, cumpliendo la profecía del Salmo 110. Por lo tanto, estamos ante una verdad de mucha profundidad y de mucha grandeza. Como hemos dicho, aquí el apóstol Pablo en los primeros capítulos de esta epístola nos viene diciendo acerca de lo que les dije hace un momento. Él dice en el verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Recordamos que el apóstol es el que asienta el contenido de esta carta. Y no debemos de olvidar que, evidentemente, aunque es escrita por mano del apóstol Pablo, es escrita por la inspiración de Dios, influida por su Espíritu Santo. O sea, todos estos escritores, como nos dice el apóstol Pedro, no hablaron por voluntad humana, sino hablaron siendo cargados. Aquí el término griego theoneustos. Una palabra compuesta que contiene el término Dios y el término Espíritu. O sea, fueron soplados, fueron cargados. Es el propio apóstol Pablo que le dice a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, aunque vemos la mano del apóstol Pablo, que es el Espíritu Santo, es la intención de Dios lo que aquí nos queda registrado. Por un lado podemos ver una carta física escrita con un autor y con unos destinatarios, manifestada en un tiempo, pero a la vez entendemos que esta escritura tiene connotación eterna y es divina y está elaborada, está diseñada por la mente de Dios. Y por lo tanto Pablo usa su voluntad
bajo el control del Espíritu Santo para escribir aquello que Dios le dice que tiene que escribir. Por lo tanto, nosotros creemos en la inefabilidad, en la inerrancia y en la perfección de las Escrituras en cuanto a la intención y al contenido. Sabemos que en todo el sistema de traducciones que puede haber a lo largo de los siglos, desde que nuestra Biblia en español, ahí por los años 1500, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina y algunos documentos que todavía no eran la Biblia completa, fueron escritos, y sí que puede haber ciertos errores interpretativos en cuanto a traducciones o en cuanto a significados o a términos de palabras en diferentes idiomas. Pero la escritura, aquello que es original, es realmente fiable, es infalible, es inerrante, o sea, no hay fallo, no hay error en cuanto a la voluntad y a la intención del escritor. Por lo tanto, el término llamado, el término llamar a existencia, evidentemente está relacionado con la seguridad de aquel que declara las cosas para que sucedan tal y como él las diseña. Y por lo tanto, esta carta tiene un diseño divino y está dirigida divinamente y con una intención, por supuesto, espiritual, santa y perfecta. Por lo tanto, Pablo así es como comienza y está dejando claro que él es un escritor, es un apóstol, es un fundador de esta iglesia, pero todo lo que él es lo establece y lo asegura con la frase llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. O sea, este Pablo, evidentemente, Saulo anteriormente, fariseo, de la tribu de Benjamín, religioso, celoso de la ley, un hombre absolutamente ajeno al conocimiento de Jesucristo, es alcanzado, llamado a la existencia del propósito espiritual, como lo hemos sido usted y yo, querido oyente, como lo hemos sido cada cristiano que hoy camina en este mundo. Ha sido llamado a la existencia espiritual por medio de la acción poderosa del llamamiento. Entonces tenemos que aceptar que nosotros estábamos muertos. Es muy bonito y mantenemos en mente, evidentemente, las palabras con las que concluimos el último programa, ¿no? Donde se nos enseñaba que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 1:3. Entonces vemos el diseño, la bendición, el origen, el alcance, la calidad de todo lo que estamos recibiendo en Cristo Jesús y que realmente está hecho cuando solo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como hemos dicho en el otro programa, un solo Dios. Evidentemente, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Nosotros creemos en un solo Dios que se nos presenta en una doctrina maravillosa que es la de la Trinidad escritural, en el Padre, que es la primera persona, en el Hijo, que es la segunda persona, y en el Espíritu Santo. Los tres perfectamente Dios, los tres forman en esencia un solo Dios y a la vez pueden presentar su personalidad, ¿sí?, con su propósito y con su ministerio en la revelación de todo lo que es el llamado, la intención, el designio, el decreto eterno de nuestro Dios. Entonces, cuando Cristo físicamente aquí en esta tierra está enseñando y está mostrando quién Él es, a qué ha venido, sabemos, como dice Juan 1:1, que Él era el Verbo, que ese Verbo estaba cara a Dios, Él reflejaba a Dios. Este era en el principio con Dios, era Dios mismo. Y sabemos que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y pudimos ver la gloria del Dios inaccesible e invisible, del Dios que ningún hombre ha visto ni puede ver, pero que en Cristo podemos contemplar su imagen. Cristo es la imagen del Dios invisible. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces debemos de entender siempre el llamado
relacionado directamente con la persona de Jesucristo. Como bien nos dijo el propio Jesús en Juan 6:37, dice: todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre llama a esta existencia, viene al Hijo, y el que viene a mí no le echo fuera. El propio Espíritu Santo trabaja en esta misma dirección, enseñándonos, llevándonos, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, para que podamos venir a una existencia espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1, Él nos dio vida. O sea, Él nos citó, nos llamó por nombre, Él nos escogió. Entonces ahí tenemos la palabra llamar, kletos, los llamados, kletos, y los escogidos, ekletos. La palabra iglesia es el término griego eklesia, que es llamada de. Entonces, nosotros, evidentemente, cuando hablamos de llamar, es un verbo que para nosotros es muy común. Llamamos a las personas a lo largo de todo el día. Yo llamo a mi esposa, llamo a mis hijos, llamo a mis compañeros, llamo a personas para informarme de asuntos de este mundo. Pero cuando estamos aplicando este término en el sentido espiritual de la Biblia, entonces tenemos que entender que el que está llamando es aquel que hace que las cosas sean cuando no existen. Entonces yo recibí la vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando no buscaba ni preguntaba por Dios, cuando no llamaba a Dios. Él me llamó a la existencia. Por eso hemos estado en el capítulo 51 de Isaías también, donde realmente es el propio escritor 700 años antes de Jesucristo, cuando está hablando a un pueblo que va a entrar en el cautiverio, proféticamente hablándoles, porque sabemos que Isaías no es un profeta del cautiverio. Isaías asistió evidentemente a la conquista del reino del norte, pudo ver cómo el ejército asirio llegó a las puertas mismas de Jerusalén, y pudo ver cómo el rey Ezequías, aconsejado por el profeta Isaías, oraron a Dios, y pudo ver cómo en una sola noche el ángel del Señor mató a 185.000 asirios, historia que queda evidentemente registrada y de la cual hemos estado hablando en el propio capítulo 38 de la profecía de Isaías, y también en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, entre los versículos 1 y 11, y también en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 32, 24 al 26. Por lo tanto, Isaías, en cierta manera, asistió físicamente en vida a estos eventos, a estos asuntos, a estos sucesos. Pero sabemos que él proféticamente vio como 200 años hacia adelante, y pudo ver a Ciro, evidentemente también como ese siervo levantado por Dios, que no conocía la voz de Dios y que sin embargo intervino para poder cumplir aquellos asuntos que Dios había determinado desde antes que sucederían. Y por lo tanto, aquí en este contenido de estos 4 cánticos que están entre el capítulo 40 y 53 de Isaías, nos está presentando a Jesucristo como el cumplimiento de todas estas promesas y de todos los propósitos por los cuales Dios llamó a Abraham, y evidentemente llamó en Abraham, llamó a Israel, sí, pero también en Abraham llamó a todas las naciones a la salvación en la promesa en cuanto a Cristo. Entonces aquí les está diciendo: mirad, Abraham, porque cuando era uno solo, yo le llamé. Entonces volvemos a tener aquí una connotación en cuanto, evidentemente, al sentido espiritual y al significado espiritual de este término. En el Antiguo Testamento, evidentemente, Israel lo podemos ver como una familia que Dios llamó. Primero la llamó del paganismo, en la persona de su padre, de su antecesor, del hombre a quien Dios llamó desde Ur de los Caldeos, y le trajo evidentemente al propósito, a la función, a la tierra que tenía que ver con aquello que Dios quería que fuese. Esto lo vimos en Isaías 51:2. Evidentemente después podemos ver este llamado a Israel desde la esclavitud de Egipto,
Oseas 11:1 nos dice: de Egipto llamé a mi hijo, aunque sabemos que tiene una doble vertiente esta profecía. Una tiene que ver con este pueblo, pero evidentemente se asienta mucho más en el propio llamado a Cristo, cuando, siendo todavía un niño, volvió de Egipto sabiendo que evidentemente esa búsqueda asesina de Herodes se había calmado. Y le llamó para que fuera su pueblo, para que le sirviera y gozara de esta gracia de Dios por la eternidad. Entonces podemos ver que este llamamiento cumple, existe, y lo podemos ver como todo este conjunto y disposición de acontecimientos en los cuales Dios ejecuta sus propósitos es el argumento de los profetas. Entonces los profetas descansaban enteramente sobre la comprensión y sobre la seguridad de que todo lo que Dios dice expresa determinación y un cumplimiento sí o sí, y que todo este tipo de llamamientos son incondicionales, tienen que ver con su propósito, son irreversibles, no pueden ser frustrados ni detenidos en ninguna manera. Romanos 11:29, sí. Sabemos qué palabra tan maravillosa la que aquí nos encontramos cuando el apóstol, y hoy no tenemos tiempo para poder hablar más acerca de todo esto, ¿no? En cuanto a que estos dones son irrevocables, también como el propio llamamiento de Dios. O sea, aquí Pablo está diciendo es que las cosas que Dios dijo y dice y ha dicho y dirá que van a ser, tienen que cumplirse, porque las dijo en la eternidad, antes de que todo fuera, antes de que todo existiese. No es como nosotros, que a veces opinamos cuando ya las cosas han pasado. En España decimos, hay un refrán que dice a toro pasado. Claro, después de ver los acontecimientos, entonces explicamos las cosas, pero no es el caso. En esta situación es Dios quien realmente dice antes de que nada fuese lo que va a suceder y lo que va a ser, que es lo que estamos hablando. Este es el sentido del llamamiento en el Antiguo Testamento, y aquí nos está hablando de la restauración de Israel y nos está hablando evidentemente de esta profundidad de riquezas, de la insondabilidad de sus juicios y la inescrutabilidad de sus caminos. Por lo tanto, todos nosotros tenemos un límite y tenemos un tope en cuanto a la comprensión de aquello que fueron las razones por las que Dios ha llevado a cabo todas estas cosas. Está claro, y entendemos que este pueblo llamado en el Antiguo Testamento en la persona de Abraham, evidentemente adquiere nombre en la persona de Jacob. Podemos ver todos los asuntos, cómo es traído a la existencia libre desde la propia esclavitud de Egipto, que tipifica, que simboliza la redención en la Pascua, donde podemos ver la sangre del Cordero eficaz, donde podemos ver la santidad de la vida después de haber sido confiados y haber tenido la fe puesta en esa sangre, después de haber huido del juicio del ángel exterminador en Egipto, de poder entrar en la tierra, en la Canaán de la promesa, la tierra donde fluye leche y miel, que es también evidentemente un tipo de nuestro Canaán celestial, de nuestro destino celestial, entre otros significados que podemos encontrar, sabiendo que todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento también tienen cierta imperfección a la hora de expresar, porque realmente la perfección y la expresión perfecta se encuentra en Jesucristo, donde toda la simbología, donde todos los tipos se rinden ante el antitipo por excelencia, que es Jesucristo. Entonces podemos comprobar como todo ese desarrollo, como todos esos propósitos, esos designios, esas etapas tan terribles aparecen, desaparecen. Israel es juzgada, es sometida en el periodo de los jueces varias veces, vemos una guerra civil, vemos los diferentes jueces levantados, vemos la etapa monárquica, vemos a David, comenzamos con Saúl, que no es evidentemente el rey electo, es levantado por Dios con un llamamiento, con un propósito, y que lo cumple perfectamente. Pero después vemos aquel que es traído ya desde antes, que es David, aquel que viene, dice ahí, aquel que realmente pertenece a la tribu de donde vendría el rey, el Mesías, que es Judá.
Podemos ver a Salomón, después podemos ver todo el despliegue de reyes desde Roboam, donde se parte el reino del norte, el reino del sur. Podemos ver a todos los profetas posteriores, como llamaban los hebreos. Y estos profetas cubren todas las etapas históricas y cronológicas de este pueblo, evidentemente hasta su cautividad en Babilonia, su vuelta a Jerusalén. Y ahí es donde concluye el Antiguo Testamento en Malaquías, y ya en esos 400 años de silencio hasta Mateo. Pero qué bonito cuando el libro de Hebreos nos enseña que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas formas a los padres por los profetas, en otro tiempo, ahí nos está hablando de la lejanía de Malaquías al momento en el que está escribiendo el escritor de Hebreos. Hoy nos habla por el Hijo. Y con esto vamos a concluir en esta mañana y vamos a tratar de seguir disfrutando en el próximo programa un poquito más de la grandeza de este término, pero nos quedamos con estas últimas palabras. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén.